Sí, hola. Buenos días, buenos días, buenos días. Estamos aquí preparados para hacer nuestra sesión de acondicionamiento físico, nuestro taller, y dar los últimos fundamentos para después ya comenzar y a hacer nuestra parte práctica. La idea es que ustedes se vayan incorporando, vayan conociendo las bases de lo que van a hacer, ¿sí? Teniendo eso bien claro, entonces ustedes pueden después, junto conmigo, elegir distintas formas de ejecutar su proceso y combinar actividades para que entonces su condición física los lleve hacia una calidad de vida más saludable, como tenemos en nuestra competencia sello, a nivel universitario. Entonces, vamos a ir directo al grano, como dice por ahí, y vamos a compartir para comenzar nuestro taller de hoy. Bueno, la condición física, el acondicionamiento físico apunta al desarrollo de ciertas capacidades, ¿sí? Condicionantes y coordinativas que nos permiten mejorar todo el funcionamiento metabólico y así tener una mayor capacidad de trabajo físico en las distintas exigencias de la vida cotidiana. Si también pensamos que lo pudiéramos orientar hacia el deporte, nos permite rendir y mejorar nuestro rendimiento en las formas competitivas, en las distintas disciplinas que se pueda aplicar. Y el acondicionamiento físico es de dos tipos, general y específico. Entonces, podemos desarrollar un acondicionamiento general, ¿sí? Que es para una vida normal, no competitiva, y podemos desarrollar un acondicionamiento específico para cada disciplina deportiva en que se compita. A su vez, ese acondicionamiento físico se divide en etapas. Etapa de preparación general, etapa de preparación específica, etapa de preparación precompetitiva y etapa de preparación competitiva. Y también hay una etapa que se llama de descanso relativo, donde el acondicionamiento físico va apuntado hacia la recuperación, hacia la regeneración, ¿no es cierto?, de todas las exigencias que tuvo en las etapas previas, y ahí se trabaja mucho con fisioterapeuta, kinesiólogo, quiropráctico, traumatólogo, etc. ¿Ya? Y entonces las capacidades condicionantes son internas, ¿no es cierto? Y están determinadas muchas veces por la genética, ¿ya? Normalmente, entonces, depende de nuestra información genética, nuestra herencia, que es lo que vamos a poder desarrollar hasta cierto límite, ¿sí? Y además de todos los factores que influyen económicos, alimenticios, climáticos, sociales, etcétera, que nos permitan poder aprovechar al máximo esos recursos. Entonces, tenemos 4 capacidades condicionantes: velocidad, agilidad, flexibilidad, fuerza y resistencia, ¿ya? En la agilidad está considerada la flexibilidad, la movilidad articular y la elongación, ¿ya? En la agilidad. Entonces es importante que vayamos desarrollando estas capacidades para apuntar, ¿no es cierto?, al mejor rendimiento posible, ya sea en la vida cotidiana o en la vida competitiva si escogemos esa área. Tenemos entonces las capacidades coordinativas, además, que van complementando, ¿no es cierto?, nuestras posibilidades de desarrollo, como son, por ejemplo, la capacidad de adaptación y combinación de movimiento, la capacidad de diferenciación de ejercicios, ¿sí? Por ejemplo, en el espacio y el tiempo, me refiero a que vaya adelante o atrás, arriba, abajo, izquierda, derecha, la capacidad de girar y no perder equilibrio, ya sea para un lado o para otro, cambiar de velocidades, frenar, acelerar. Todas esas capacidades se llaman coordinativas, ¿ah? De diferenciación y control. También está la capacidad de adaptación. Esa capacidad de adaptación nos permite tener la orientación distinta, el sentido del ritmo de ejecución de los movimientos, ¿ya? La capacidad de discriminar también diferentes tipos de estímulos y esfuerzos, ¿sí?
y la capacidad de transferencia y transformación de ejercicios para pasar, por ejemplo, de un ejercicio de fuerza a un ejercicio de potencia o de velocidad, o pasar de un ejercicio de velocidad a un ejercicio de resistencia, ¿ya? Nunca al revés, siempre primero la velocidad. Y la capacidad de aprendizaje motriz, ¿ya? Teniendo todas esas formas de trabajo unidas con la capacidad condicionante, entonces podemos estructurar un plan de trabajo, ¿ya? Todas las capacidades o todos los movimientos, o toda la motricidad y la actividad física que nosotros podamos desarrollar está determinada por los niveles energéticos. Por lo tanto, conocer la tasa de metabolismo basal, el nivel de energía que nosotros podemos necesitar, calculado por el tipo de actividad, hay unos factores de ajuste que se utilizan, y entonces nosotros calculamos el metabolismo basal, aplicamos el factor de ajuste según sea la actividad. Por ejemplo, acá aparece un joven jugando a la pelota, puede ser otra persona que vaya solamente caminando, otro que vaya en bicicleta. ¿Cuál es la idea? Estos factores de ajuste se clasifican las actividades en ligeras, en moderadas o intensas, 3 niveles, ¿ya? Y de acuerdo a ese nivel, nosotros vamos a tener un gasto energético diferenciado, distinto. Por lo tanto, vamos a tener que hacer un cálculo con un factor de ajuste distinto para cada tipo de actividad. Después sumamos, ¿no es cierto?, ese factor de ajuste multiplicado por el metabolismo basal en cada actividad, sumamos, sacamos el promedio y ese es más o menos el nivel de calorías diarias que nosotros podríamos tener. Y entonces estructuramos además nuestra alimentación en forma más específica para los resultados que queramos lograr, ¿ya? Factores que determinan estas capacidades, ¿no es cierto? Bueno, dijimos que son, uno es el genético, el otro es el ambiental, ¿ya? El otro es el psicológico también, entonces, y el económico, obviamente también, ¿ya? Entonces, para poder tratar de desarrollar al máximo las capacidades condicionantes y coordinativas, tenemos que siempre estructurar un plan de desarrollo ordenado, secuenciado, día a día, hora a hora, con selección de ejercicios específicos para cada grupo muscular, para cada situación, si es que es de competencia. No es lo mismo entrenar para fútbol, natación, básquetbol, handball o atletismo, ¿ya? Entonces, cada cosa en su área y en su especialidad. Y entonces orientamos estas capacidades a la máxima expresión posible dentro de lo que nosotros tengamos, ¿ya? Y así es como, por ejemplo, encontramos la fuerza en sus distintas manifestaciones. Tenemos fuerza máxima, fuerza explosiva, fuerza resistente y fuerza absoluta, ¿ya? Tenemos en la fuerza máxima, ¿no es cierto?, en la capacidad de la persona. Primero definamos qué es fuerza. La fuerza es la capacidad del ser humano de mover, ¿cierto?, de vencer o igualar una resistencia. Esa es la fuerza. Capacidad que tiene el ser humano de vencer o igualar una resistencia. Y la fuerza máxima siempre se ejecuta en no más de 6 segundos con máxima intensidad, 100% de fuerza. La fuerza explosiva se asocia con la velocidad de ejecución, ¿ya? Una velocidad de movimiento, velocidad de ejecución, velocidad gestual, no necesariamente de desplazamiento, ¿ya? Pero sí gestual. Y entonces es la capacidad que tiene el ser humano de moverse al máximo, ¿no es cierto?, de velocidad en un momento determinado, que también la fuerza explosiva generalmente no pasa de 6 segundos, al igual que la fuerza máxima. Por ejemplo, en los 100 metros, si queremos aplicar la fuerza explosiva, en la partida de los 100 metros en atletismo, estaría en la salida, en el momento en que rompe la inercia y sale de los tacos de partida. Los primeros 6 segundos de esfuerzo en la carrera, se podría decir que es más que nada fuerza explosiva, ya sobre todo dentro de los primeros 6 segundos, los primeros 10 metros de carrera, ¿ya? Después tenemos la fuerza resistente, ¿ya? Aquí es la que se ocupa, por ejemplo, para las personas que hacen triatlón o las personas que hacen deportes colectivos como rugby, fútbol, básquetbol, donde deben mantener y sostener un nivel de rendimiento durante un tiempo más o menos largo de esfuerzo, como puede ser el fútbol 90 minutos, ¿ya? Aunque están con un intermedio, igual son 45 minutos que están
desplazándose y tienen que tener esa capacidad de resistencia para poder soportar el esfuerzo y rendir y ganar. Entonces, la fuerza es resistencia. Y la fuerza absoluta es la suma de todas las manifestaciones de fuerza, ¿ya? Que se pueda determinar en una práctica, ¿ya? En una práctica o en la vía diaria, ¿ya? Es la sumatoria de todas las fuerzas que nosotros acabamos de nombrar, ¿sí? En la fuerza explosiva también hay divisiones. Por ejemplo, tenemos la fuerza explosiva reactiva y la fuerza explosiva elástica, ¿ya? También tenemos la resistencia muscular anaeróbica y la resistencia muscular aeróbica. Y ahí empezamos a incorporar todos los conceptos de lo que es el funcionamiento metabólico, ¿ya? Metabólico, asociado con los niveles energéticos. ¿Cuáles son los medios más comunes para desarrollar la fuerza y cuáles son los efectos que se producen en la fuerza? Por ejemplo, tenemos la hipertrofia muscular miofibrilar y tenemos la hipertrofia muscular sarcoplasmática. La miofibrilar es la que se alimenta básicamente del aumento de proteínas localizadas en las zonas musculares trabajadas y se desarrolla entonces el músculo, crece en tamaño y aumenta la fuerza. Y tenemos la sarcoplasmática, donde también hay un leve aumento del tamaño del músculo, pero más que nada es sarcoplasmática porque el músculo crece en el momento por una mayor irrigación sanguínea, de plasma. Entonces el músculo como que se hincha, se ve grande, aumenta un poco la fuerza, pero no tanto ni tan significativamente como con la hipertrofia miofibrilar, ¿ya? Entonces, la fuerza y la hipertrofia, cualquiera de las dos formas de hipertrofia, mejora el metabolismo del músculo, mejora el funcionamiento del metabolismo del músculo, almacenando más o menos proteína, dependiendo si es sarcoplasmática o miofibrilar, y almacenando más o menos energía, dependiendo del tipo de alimentación y del tipo de actividad que nosotros estamos haciendo. Mejora también la coordinación muscular, ¿sí? Interna e intermuscular. Interna en el mismo grupo muscular, bíceps, por ejemplo, como sale acá la foto, y también intermuscular, que entonces están asociados a través de articulaciones entre el bíceps y los músculos del antebrazo, por ejemplo, ¿ya? Intra e intermuscular, ¿ya? Se aumenta en la hipertrofia miofibrilar, se aumenta con el trabajo de fuerza, se aumenta un poco la masa muscular y por lo tanto se aumenta el peso también. Y hay veces entonces que en el índice de masa corporal, cuando uno lo calcula, aparece una persona con los indicadores como sobrepeso, e incluso a lo mejor tomado como obesidad en los índices, en los indicadores de masa muscular, índice de masa muscular. Pero es porque tiene una densidad muscular muy alta. Por ejemplo, hemos tenido alumnos como ustedes que han sacado un índice de masa muscular que le indica que tiene sobrepeso, pero cuando hemos ido al detalle con una máquina que tenemos en la universidad que se llama Tanita, hemos visto que los indicadores de grasa están por bajo el 20%, entonces no es sobrepeso por aumento de grasa, sino que es sobrepeso por aumento de masa muscular. Y dentro del índice de masa muscular también hay que considerar la densidad ósea, la cantidad de líquido que tenemos en el cuerpo, los músculos, ¿no es cierto?, la grasa, son muchos factores que influyen sobre la masa. Masa está abarcando todo, pero si detallamos, hay que tener siempre claro que es solamente indicador de masa, no de grasa, ¿ya? Entonces hay que combinar con esta maquinita y con el detalle, hay que combinar. La fuerza se ocupa en todos los movimientos. Si no hay fuerza, no hay movimiento. La fuerza origina movimiento. Dijimos que la fuerza es la capacidad de vencer o igualar una resistencia. Entonces, origina movimiento, que pueden ser amplios, cortos, rápidos, lentos, ¿no es cierto?, técnicos o naturales, pero origina movimiento. Esa es, en grandes palabras, la fuerza. Por lo tanto, es muy importante tener fuerza sin ser Superman. Es importante tener fuerza para poder ejecutar un buen nivel de motricidad. Hay que estimular la fuerza desde pequeñito, ¿sí?,
pequeñitos y pequeñitas, ¿no es cierto? Sin dejar a nadie afuera, porque es muy importante también para la postura, ¿sí? A nivel de la columna sobre todo. Entonces siempre hay que estar haciendo correcciones en los ejercicios y en la forma de sentarse, en la forma de caminar, en la forma de levantar objetos, etc. Bien. Se puede desarrollar a través de distintos tipos de programas de ejercicio, ejercicios con circuitos, ¿no es cierto? Ejercicios específicos y localizados en el entrenamiento funcional. También podemos ejercer con máquinas de fuerza, que hay muchas y de varios tipos, o con equipos de pesas de halterofilia, o con elásticos, ¿no es cierto? O con diferencias de superficie en escalas, por ejemplo, con cajones, en el mismo cerro, en la playa, mucho en la playa, para fortalecer piernas también, por ejemplo, en las dunas, con cuerdas para hacer trepas, con una barra de ejercicio, etcétera. O con un mismo compañero que tenga similar peso que uno. Mucho. Aquí hay señalados algunos. Hay muchas formas de desarrollar la fuerza. Va a depender de la inventiva, de la curiosidad, ¿no es cierto? De las ganas de hacer cosas diferentes. Ahí tenemos haciendo en el piso, ¿no es cierto? En una banca, en la plaza, contra la muralla, la fuerza isométrica, que es con detención del movimiento sin desplazamiento, y tenemos la fuerza isotónica, que es con movimiento. ¿Ah? También tenemos una manifestación que se llama isometrónica, que es quedar estático y de ahí salir a una posición de explosividad o de movimiento. ¿Ya? Después vamos a hablar ahora de la resistencia. Dos tipos de resistencia básicamente, que es la resistencia enfocada a la capacidad aeróbica y la resistencia enfocada hacia la capacidad anaeróbica en la resistencia. ¿Qué es la resistencia? Es la capacidad de tener, de soportar un esfuerzo en tiempo prolongado, de cualquier tipo. Disculpe que estoy un poquito resfriado. Entonces, ¿cómo la desarrollamos? Bueno, a través también de múltiples medios, ¿ya? Carreras continuas, caminata, bicicleta, remo, trabajos de circuitos para sacar desarrollo de la fuerza, resistencia explosiva, velocidad, circuitos contra el tiempo, recorridos contra el tiempo, ¿eh? Etc. Entonces, cuando es aeróbica, trabajamos en una zona de pulso que va desde los 120 pulsaciones aproximadamente hasta los 160 pulsaciones por minuto. Y entonces podemos hablar de capacidad aeróbica y también podemos hablar de potencia aeróbica, que son dos cosas distintas. La capacidad, y estamos hablando siempre de resistencia, la capacidad aeróbica es lo que nos permite hacer trotes regenerativos, por ejemplo, y de lento desplazamiento, ¿ya? Que se puedan incluir, por ejemplo, en un trote de calentamiento o un trote de vuelta a la calma, ¿cierto? O incluso una caminata un poco más rápida en la playa, caminar en la arena en la playa, pero de una forma más dinámica, a una velocidad un poquito más elevada de lo normal, nos permite desarrollar la capacidad aeróbica, capacidad. Y si trabajamos la potencia aeróbica, vamos a trabajar en otro nivel de velocidad y desplazamiento y exigencia. Entonces, si queremos clasificar lo que es potencia y capacidad diferenciado, tenemos que decir que la capacidad aeróbica va de entre los 120 hasta los 140 pulsaciones por minuto aproximadamente, y la potencia aeróbica la vamos a trabajar entre los 150 160 pulsaciones por minuto aproximadamente. Entonces son formas de desplazamiento distintas. La potencia aeróbica la vamos a ocupar mucho más en los deportes de competición. Rugby, por ejemplo, que sale acá. Fútbol, básquetbol, que es muy intenso ahora actualmente. Handball, atletismo, natación. Entonces, es importante saber esa diferencia para planificar las exigencias. Y no podemos entrenar siempre haciendo capacidad o potencia. Tenemos que hacer una combinación de ambas. Y tenemos la resistencia anaeróbica, que es con una deuda, un cierto nivel de deuda de oxígeno, y que generalmente se utiliza en los circuitos, trabajos de circuitos, o
entrenamientos de deportes, también como rugby, para mejorar la velocidad de desplazamiento durante todo el partido. ¿Ya? Y en ese ejemplo, por ejemplo, tenemos, valga la redundancia, tenemos que sea capaz de correr en natación. Ya se entrena, por ejemplo, para mejorar la marca en 200 metros en natación. Se entrenan series de 25 metros a máxima intensidad, ¿sí? Máxima intensidad de velocidad, el desplazamiento en el agua, y con una pausa, ¿no es cierto?, relativa al esfuerzo. Si nosotros ese esfuerzo fue de 30 segundos, descansamos no mucho más de 1 minuto y medio, 2 minutos, para volver a repetir una cierta cantidad de veces, que pueden ser 4 o 6 veces esa distancia o ese tiempo de esfuerzo de 30, con máximo esfuerzo. Siempre vamos a estar con una frecuencia que va a estar entre los 160 y los 180 pulsaciones por minuto. ¿Ya? Por lo tanto, la recuperación y el trabajo y la acumulación de un sustrato que es ácido láctico es muy importante controlarla, porque es un esfuerzo muy intenso, muy alto. Entonces ahí tenemos los tipos de resistencia. Se aplican en todos los deportes, los tipos de resistencia, dependiendo del nivel que quiera competir o el periodo en que se encuentre, si es preparación básica, si es específica, si es precompetencia o si es competencia. ¿Ya? Ahí tenemos entonces algunos ejemplos: resistencia y capacidad aeróbica. Tenemos potencia y capacidad aeróbica. Por ejemplo, en ciclismo se requiere una gran capacidad aeróbica porque son muchos los kilómetros que se recorren, ¿sí? Y ocasionalmente se ocupa en los embalajes, ¿no es cierto?, el desarrollo de la potencia aeróbica para romper el grupo y salir adelante tratando de despegarse, ¿ya? También tenemos la capacidad en trotes recreativos, ¿no es cierto? Y entonces vamos haciendo un ajuste y programando en la semana. Si vamos a entrenar 5 veces a la semana, bueno, haremos 3 veces de capacidad y 2 veces de potencia. Cuando se trabaja potencia, por lo menos deben haber 48 horas entre una sesión y otra. No puede ni conviene hacer secuencias o sesiones de entrenamiento continuas de potencia. Debe dársele un espacio de descanso y recuperación al cuerpo, regeneración. ¿Ya? Eso entonces es la resistencia en términos generales. Ejemplos para mejorar esta resistencia, lo decíamos, los circuitos. Aquí tenemos algunos ejercicios que ustedes puedan ver, ¿no es cierto? Esto se va a ir subiendo en la medida que ustedes a correo, y se les manda a los correos de ustedes para que ustedes lo puedan ocupar como ejemplo para desarrollar. Y entonces trabajar 1 o 2 veces a la semana lo que es circuito, tampoco todos los días. Si hacemos trabajos de circuito, por ejemplo, que está muy de moda el CrossFit, es un sistema de trabajo de recorridos de circuito que apunta más que nada a resistencia, fuerza, más anaeróbica que aeróbica, dependiendo de la pausa que se establezca, pero tienen unas características más o menos mixtas. No conviene ser día seguido, entonces se puede trabajar lunes, miércoles y viernes, o martes, jueves y sábado. Y entre medio de los días que usted practica el CrossFit, hacer un trabajo de capacidad aeróbica, mucha flexibilidad, elongación, hacer, dijéramos, recuperación activa entre medio de los días que usted practica CrossFit. Tenemos la resistencia en velocidad también, en una de las formas. Por ejemplo, aquí la vemos a un corredor en pista en atletismo. Se ocupa para los 400 metros, para los 200 metros también, ¿sí? Para las carreras de 800 metros planos, para los remates. Se ocupa mucho en rugby y en fútbol, la resistencia en velocidad también. Y entonces es una forma de trabajar. Pasamos a la velocidad. Velocidad tenemos distintas formas: la velocidad gestual, la velocidad de reacción, ¿no es cierto?, la velocidad acelerativa y la velocidad máxima. ¿Ya? La velocidad acelerativa y la velocidad de reacción son casi instantáneas y nunca pasan más allá de los 6 segundos de trabajo. ¿Ya? La velocidad acelerativa, de aceleración y gestual están entre los 0 y los 6 segundos. Generalmente son anaeróicas, 100% anaeróicas, ¿sí?
Y la velocidad máxima pasa desde entre los 6 y los 10 segundos de esfuerzo. Más allá de los 10 segundos ya es velocidad resistencia, ¿ya? En cualquiera de las manifestaciones deportivas que usted tenga, esas son las condiciones de la velocidad, ¿eh? Así que, y para practicarla se requiere también días intermedios de descanso. Si yo voy a practicar velocidad, no puedo practicar velocidad todos los días de la misma forma. Puedo, por ejemplo, lunes hasta viernes, lunes puedo hacer velocidad reacción y acelerativa. Martes yo puedo hacer un trabajo de velocidad máxima, velocidad lanzada, en tramos más largos. Miércoles, descanso, activo, regenerativo, ¿sí? Jueves, vuelvo a hacer igual que el lunes. Viernes, vuelvo a hacer igual que el día martes, por ejemplo, ¿sí? Y eso aplicado al deporte que usted quiera tener un mejor resultado. ¿Cuáles son los factores que influyen en la velocidad? Especialmente influyen el factor neuromuscular de conexiones nerviosas. O sea, hay que estar muy bien descansadito para poder desarrollar estas velocidades o cualquiera de las capacidades condicionantes. De manera que tenga la reserva energética que le permita poder entrenarse, ¿ya? Entonces, por ejemplo, factor muscular, longitud del músculo. Si tiene un músculo muy acortado, con mucha fuerza pero acortado, no hay mucha amplitud de movimiento, por lo tanto limita la velocidad, ¿ya? Tiene que estar con un buen calentamiento hecho para que haya menor viscosidad muscular internamente y así el músculo no se desgarra. El tipo de fibra que va a trabajar, si es fibra roja o fibra blanca, porque los músculos se diferencian en su estructura por fibra roja o fibra blanca, así se le llama, o fibras de tipo A y B, mucho más específico todavía. Y entonces, dependiendo de la cantidad y cómo se utiliza el metabolismo con la energía, ese músculo va a andar más rápido o más lento, ¿ya? La estructura propia de la fibra muscular, ¿ya? Entonces, el tono muscular, la prolongación de la elasticidad, de la elongación, la movilidad articular, la flexibilidad a nivel de las articulaciones también. Y el factor nervioso significa que esté con un buen descanso para poder asimilar ese trabajo y entre un esfuerzo y otro de entrenamiento hay una pausa suficiente para recuperar los niveles de energía. Entonces, si yo hago un esfuerzo al 100%, voy a entrenar, por ejemplo, para los 100 metros planos. Entonces me voy a preparar haciendo en una sesión de entrenamiento varias repeticiones de velocidad corta, en tramos cortos, 20, 30 metros. Yo tengo que ver que mis esfuerzos sean similares durante todo el entrenamiento. Entonces planifico, por ejemplo, correr 6 veces o 5 veces los 20 metros. Y entonces tomo el cronómetro y controlo. Y digo, ya, voy a correr estos 20 metros en un promedio entre 3 segundos y 3.5 segundos. Cuando haga más de 3.5 ya significa que estoy agotado. Y establezco una pausa de 3 minutos entre cada vez que corro 20 metros. ¿Eh? O si voy a correr 30 metros, establezco que voy a correr entre 4 segundos y 4.5 segundos estos 30 metros, pero si ya en la cuarta vez hago 4.7, ya entonces estoy con un factor de agotamiento muscular y o alargo la pausa o paro el entrenamiento y cambio a otra forma. Es importante que el sistema nervioso siempre esté en el 100%, ¿ah? En el 100%. ¿Cuáles son las acciones de velocidad que se pueden hacer? Acciones que son cíclicas, acíclicas o mixtas, ¿ya? En toda la vida cotidiana y en todos los deportes hay de las tres, sobre todo las mixtas, en los deportes de conjunto, principalmente aquí pusimos a voleibol, ¿no? Puede ser otro deporte también. Cíclicas, acíclicas y mixtas. Por ejemplo, acíclica puede ser un saque de voleibol, un saque de tenis, lanzamiento de la bala, por ejemplo, en atletismo. Cíclica, las que dan movimiento continuo de velocidad, como por ejemplo el pedaleo en una bicicleta en velódromo, ¿ya? O en calle. Y las mixtas, las que se realizan a través de todo el esfuerzo durante una competencia o durante un entrenamiento. En este caso, pusimos el ejemplo del fútbol. Mixta, hay de las dos.
Un arquero, por ejemplo, puede tener acciones mixtas. ¿Ya? El arquero, por ejemplo, puede tener acciones mixtas. ¿Cuáles serían métodos para desarrollo? Bueno, hay variados métodos de desarrollo, muchos. Los principales son siempre contra el tiempo. ¿Ya? Deben ser siempre evaluados con un cronómetro, ¿no es cierto?, para establecer la intensidad y no bajarla. ¿Ya? Cuando nosotros trabajamos velocidad, no podemos estar lentos. Voy a entrenar velocidad y voy a 10 kilómetros por hora. No, tiene que ir al máximo posible y bien planificado los esfuerzos para que ese entrenamiento sea asimilado y el cuerpo se logra adaptar a la mejora, al estímulo. Entonces decíamos que mejorar la velocidad requiere fuerza, porque la fuerza origina, ¿no es cierto?, el movimiento, pero una fuerza rápida. Entonces no se trata de levantar 100 kilos, sino que a lo mejor solamente 10 kilos moviéndose lo más rápidamente posible, contra el tiempo, en 10 segundos máximo o en 6 segundos máximo para obtener potencia. Entonces yo puedo medir, por ejemplo, un press de banca, ¿sí? Tomo un maximal primero para saber cuánto soy capaz de levantar y supongamos que yo levanto 100 kilos. Muy bien, 100 kilos. Buena marca. Entonces tomo yo, ¿con cuántos kilos puedo yo moverme rápido sin perder la fuerza? Entonces me puedo reducir hasta 50 kilos. Y durante 6 segundos yo muevo estos kilos, ¿no es cierto?, estos 50 kilos, lo más rápido posible en 6 segundos. Supongamos que hago en 6 segundos 6 repeticiones con 50 kilos, que sería bastante bueno. Entonces yo establezco que voy a hacer 5 series de 6 segundos haciendo 6 repeticiones con 50 kilos. Y ahí tengo un desarrollo de la potencia muscular y de la velocidad para, por ejemplo, el tenista, para el lanzador de bala, en el caso del atletismo, para el jugador de básquetbol, para el voleibolista. Estamos logrando entonces velocidad y al mismo tiempo potencia muscular. Por ejemplo. Ahí tenemos el monstruo, 1 en 1.000.000. No creo que vuelva a haber alguno de este tipo en una buena cantidad de años más, ¿sí? Por su contextura, por su forma de ser, por muchas cosas, un privilegiado, Usain Bolt. ¿Ah? Nunca se le descubrió doping, esperemos que no haya estado nunca dopado. Y historia, ¿cómo se llama? Una leyenda, ¿ah? Usain Bolt, siempre riéndose, extraordinario deportista. Es el mejor ejemplo de velocidad aplicada de forma específica. ¿Ya? Su velocidad le servía en todos los deportes si hubiese sido que él tuviera la habilidad, le gustaba el fútbol, por ejemplo. Si hubiera podido combinar su extraordinaria velocidad con la habilidad del fútbol, a lo mejor habrían dado muy bien a nivel profesional. Pero él estaba acostumbrado a correr en línea recta. ¿Eh? No tenía mucha cintura para driblear con la pelota. ¿Ya? Ejercicio para mejorar la condición física y la velocidad en casa. En casa, en espacio reducido, ya vamos a entrar entonces a otro tipo de velocidad, que sería la velocidad gestual. ¿Ya? Por ejemplo, para mejorar la reacción, para tenis de mesa, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, otro tipo de velocidad. ¿Ya? La flexibilidad está asociada con la agilidad. ¿Ya? Y aquí me quiero detener un poquito porque la agilidad involucra ser flexible y elongado para tener además un rango de movilidad articular lo más amplio posible en los hombros, en las caderas, en la rodilla, en los tobillos, ¿no es cierto? Entonces, la flexibilidad, al igual que muchas de las capacidades condicionantes, si no se entrena, se va perdiendo diariamente, especialmente las personas de edad como yo, por ejemplo. ¿Ya? Hay que estar permanentemente trabajando la flexibilidad, si no las articulaciones se van enquilosando, se van poniendo más rígidas y no nos permiten trabajar con toda la amplitud que da. Por ejemplo, si nosotros pensamos en el hombro, ¿ya? Articulación del hombro, el hombro tiene 180 grados para movimiento lateral, abriendo y bajando el brazo, también en forma horizontal, vertical y horizontal. También tiene una movilidad de 360 grados si yo hago hacia atrás o 360 grados si yo hago hacia adelante.
cada grado de movimiento, cada grado es un movimiento distinto. Entonces, si decimos 360 para atrás, 360 para adelante, ya tenemos 720 movimientos de hombro. Si además sumamos 180 en un plano y después 180 en el otro plano, y vamos sumando y sumando, nos vamos a dar cuenta que el hombro tiene gran capacidad de movilidad articular. Lo mismo pasa en las articulaciones de la cadera, ¿cierto? Tobillo, rodilla, etc. Tenemos que conservar esos grados de movimiento lo más posible en el tiempo para que no nos limite, especialmente si vamos a hacer deportes de competición. Y especialmente para que no nos pase que nos podamos lesionar. Entonces, entrenar fuerza, velocidad, resistencia, todo esto que nos transforma en deportista poderoso, está muy asociado con la agilidad, flexibilidad, elongación y movilidad. Pero todos estos tres, elongación, flexibilidad y movilidad, se asocian con la agilidad. Y la agilidad es la capacidad de movimiento que tiene el ser humano en todos los ejes y planos de movimiento que se desarrolla, que son tres, ¿no es cierto? Un eje que va vertical, de la cabeza a los pies, un eje que cruza de adelante hacia atrás, y otro eje que cruza de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Tres ejes, tres planos. Entonces, movilidad, toda la movilidad posible, ¿no es cierto?, en la agilidad en los ejes y planos, pero añadiendo en el mínimo de tiempo, con la máxima efectividad. En el mínimo de tiempo, con la máxima efectividad. Que significa que siempre tenemos que hacerlo rápido para ser ágiles y ser eficientes. ¿Ya? Máxima efectividad significa que no hay posibilidad de equivocarse al ser ágil. ¿Eh? La elongación, ya la flexibilidad se entiende. Vamos a poner como ejemplo acá, por ejemplo, a ver si es que nos resulta. Claro. Supongamos que en este articulación eso sería lo normal, ¿ya? Que esta fuera la rodilla. Flexión, extensión de rodilla, ¿no es cierto? Acá en la articulación que tiene el lente, supongamos que fuera la rodilla. Eso es lo normal, ¿ya? De movilidad. Si queremos pensar en flexibilidad, es ir más arriba de la extensión. Ir un poquito más arriba, y eso se trabaja solamente en la articulación. ¿Cómo se logra? Dándole mayor elongación al músculo. Elongación. ¿Cómo se puede estirar entonces? Bueno, primero, tener una temperatura adecuada para disminuir la velocidad, la viscosidad, perdón, muscular, ¿sí? Y no lesionarnos. Se hace una contracción máxima del músculo en unos 20 o 30 segundos y después se logra estirar al máximo posible, en el rango que la articulación lo permita, ¿ya? Esas son las pautas de stretching, ¿ya? Nunca menos de 10 segundos de sostener la posición para elongar. Y siempre exhalando el aire para poder relajarse y tener la máxima amplitud posible. ¿Ya? Entonces, tensión, contracción primero, relajación, estiramiento. Por ejemplo, si yo quiero elongar el bíceps, aprieto primero 90 grados durante 10 segundos, 6 segundos, y después relajo y después estiro. De manera que esto, ¿no es cierto?, tenga temperatura y menor viscosidad para que el músculo tenga esa capacidad elástica. El músculo siempre es elástico. El músculo se extiende, pero después se recoge. ¿Ya? Capacidad elástica. Y esa es la capacidad que nos da esa capacidad músculo nos da la capacidad de velocidad de reacción, de estallar, de explotar. En el caso, por ejemplo, de una salida en natación, o de un rechazo en gimnasia artística, o en la salida de los 100 metros planos, en atletismo, ¿ya? O en un salto para atrapar la pelota en básquetbol, o el arquero fútbol o de handball, ¿ya? Entonces, siempre combinar las tres fases. Tensión de 6 a 10 segundos, relajación, ¿ya? Y estiramiento, que el estiramiento puede durar entre 20 y 30 segundos, estirando cada vez más, siempre botando el aire para llegar a poder relajarse.
¿Ya? En la mañanita yo temprano, por ejemplo, acabo de hacer un entrenamiento de este tipo, y después de la ducha, tensión, relajación, estiramiento, y la verdad que es bien, bien reponedor. Ayuda mucho en la recuperación activa del organismo, sobre todo cuando uno no ha tenido un buen dormir. Ahí tenemos algunos ejercicios por la mañana, ¿ya? Esta rutina es muy bueno. Yo acabo de hacer esta rutina, es muy buena hacerla todos los días si es posible. Al levantarse, uno hace un calentamiento o después de la ducha con el cuerpo calientito. Yo generalmente lo hago después de la ducha, y entonces el hongo, y después me tomo mi desayuno y me vengo a las clases. ¿Ya? Aquí está toda la rutina con los tiempos, con los ejercicios señalados, así que ustedes la pueden tener y la puedan practicar. Por la mañana, también rutina que se pueda realizar antes de salir a caminar o a trotar, ¿ya? Mismos ejercicios, y trabajar la flexibilidad con insistencia, muy suavemente, y con estiramiento y con movilidad articular. Ya ahí tenemos las direcciones de los links que ustedes pueden encontrar más información aún para poder complementar lo que yo les estoy comentando. Capacidades coordinativas, ya decíamos que diferenciación, ¿no es cierto? También del tiempo del ritmo, ¿eh? También tenemos el equilibrio entre medio, equilibrio dinámico, equilibrio estático, ¿ya? Ritmo y orientación. Se aplica mucho en este deporte, por ejemplo, por eso es que pusimos esta foto. Se aplica mucho, y sobre todo en trabajo de pareja, en tenis de mesa. En todos los deportes se aplica, pero especialmente, y se nota mucho en este deporte y cuando se practica en parejas, ¿ah? Las capacidades coordinativas. Entonces, las más importantes de coordinación, equilibrio, ritmo y orientación. Ahí tenemos manipulación, locomoción, ¿no es cierto? Desplazamientos, equilibrio dinámico y estático, ¿no es cierto? Velocidad de reacción, velocidad explosiva, ¿cierto? Cierta fuerza resistente en el momento que este partido se hace prolongado, cuando hay mucha oposición pareja, entonces el partido se alarga, ¿eh? Para poder establecer la diferencia de puntos, etc. Muy ocupada, se ocupa mucho en ese tipo de actividades. Ahí están las capacidades coordinativas para recordarlas. Se engloban en 3 grandes áreas. La capacidad de dirección y control es una de las áreas. Tenemos también la capacidad de adaptación constante en todas las actividades y en toda la vida en general. La capacidad de aprendizaje motriz, que involucra entonces estas 7 capacidades o estas 6 capacidades coordinativas: acoplamiento, combinación, diferenciación, equilibrio, orientación, capacidad de sentido del ritmo, capacidad de reacción y de transformación o transferencia. ¿Ya? Si conocemos y aplicamos todo esto, nuestros entrenamientos van a tener mucho más sentido en el futuro, ¿eh? Y vamos a, teniendo sentido, entendiendo, vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo, y nuestra motivación, por lo tanto, va a ser mucho más alta. ¿Ya? Ahí tenemos coordinación. ¿Cómo mejorar la coordinación? ¿Se fijan? Trabajo de cuerda, escalita, ¿no es cierto? Con distintos tipos de balones, tamaño, ¿eh? Con globos también se puede hacer, en pareja, solo, frente a un espejo, con música. El baile es una de las mejores formas de desarrollar coordinación y desarrollar también dentro del baile, por ejemplo, algunas coreografías, ¿ya? Que vamos a ver más adelante, ¿ya? Equilibrio, bueno, ahí es una exageración, no creo que podamos hacer eso nosotros, pero hay formas de trabajar el equilibrio también con una línea marcada en el suelo, ¿no es cierto? Sobre distintas superficies inestables, ¿ya? Como el busu, que son unos aparatos que es como una pelota partida por la mitad, ¿ya? Se ocupa mucho ese aparato para la propioceptividad, para sentir las posiciones, la propioceptividad, que apunta al desarrollo del equilibrio y las sensaciones que nos da la información de lo neuromuscular a través de los usos musculares. ¿Ya? Ahí tenemos distintos tipos de equilibrio. Esta actividad se está practicando bastante ahora en las plazas. Bueno,
hasta que vino la pandemia, por lo menos acá cerca de mi casa, hay una plaza muy bonita, al lado de la iglesia, y ahí muchos jóvenes practicaban esta actividad. ¿Eh? Ahí tenemos el wusu, las pelotas inestables también. Muy, muy bueno estos elementos para el desarrollo entonces de la propioceptividad y del equilibrio dinámico. ¿Ah? Del equilibrio dinámico. Sentido del ritmo, bueno, se entiende fácilmente la capacidad de adaptarse a los distintos ritmos de ejecución y entonces tratar de buscar las formas distintas de baile. Por ejemplo, voy a poner una exageración, uno puede ser reggaetón, otro puede ser cueca, otro puede ser vals, etcétera, cumbia, salsa, es lo mejor, el baile. ¿Ya? Ahí tenemos también ritmo ya de una forma más específica, ritmo de trote, por ejemplo, cada 4 pasos tomar aire y botar cada 5 el aire. ¿Ya? O saltar cuerda, 10 segundos cortito, 10 segundos rápido, 10 segundos cortito y lento, 10 segundos rápido, o 5 segundos rápido, 10 segundos lento. Ahí tenemos diferenciación y orientación para los ejercicios. Diferenciación de ritmo y orientación para los ejercicios. ¿Ya? El trabajo de dribbling en los deportes, muy, muy aplicados también. ¿Ah? Correr hacia adelante y también correr hacia atrás, correr hacia los lados. Entonces podemos hacer, por ejemplo, con 4 objetos, hacemos una especie de cruz y nos tomamos el tiempo y hacemos velocidad al mismo tiempo que orientación. Vamos rápidamente del centro adelante, volvemos atrás, vamos al costado izquierdo, vamos al costado derecho, llegamos al centro y paramos el cronómetro. Una forma de mejorar la orientación, la velocidad, la reacción, la agilidad, ¿sí? Siempre está la posibilidad de trabajo. ¿Ah? Ahí tenemos nuestra bibliografía para poder buscar siempre la mejor información posible y complementar lo que vamos experimentando y viviendo. ¿Mm? Ahora les quiero mostrar nuestras primeras orientaciones y desafíos en cuanto al acondicionamiento físico. Yo, si me permiten acá, aquí. Me quiero detener un poquito acá para ir cerrando, pero me quiero detener en lo siguiente. Cuando escuchamos hablar, y este es un término muy utilizado, por eso quiero dejarlo más o menos claro, de entrenamiento funcional, ¿sí? Es más que nada el usar un concepto de funcionalidad como para atraer de marketing, porque en realidad todos los entrenamientos son funcionales, ¿sí? Es como para vender, en el fondo, ¿ya? Vender el producto del entrenamiento. Todos los entrenamientos van orientados a una función, por lo tanto son todos funcionales. Lo que hay que fijarse, más que nada, en todos estos videos que vamos a ir viendo, es cómo se estructuran estos sistemas de entrenamiento. En la alternancia muscular, por ejemplo, en las pausas que se realizan, en los segmentos o grupos musculares que se utilizan, porque de esa manera entonces no caemos en errores o en saturación del sistema y que al final nos va a terminar o aburriendo o dañando en nuestro cuerpo, en nuestro organismo. Entonces vamos a ver acá entrenamiento funcional como un ejemplo de lo que hay que hacer y de lo que no hay que hacer. Todos los videos que puedan haber, no todos son buenos.
Hay que tener la capacidad de seleccionar. Entonces aquí vamos a ver un video y le vamos a hacer crítica a este video en lo bueno y en lo malo. ¿Ya? Vamos a ver. Instructor de House Sport y esto es entrenamiento funcional nivel 1. El entrenamiento de hoy es el primero de un programa con 3 niveles de intensidad. Los ejercicios se realizarán sin ningún material auxiliar, solo con la ayuda de tu propio cuerpo. ¿Qué buscamos con esto? Facilidad para poder realizarlo en cualquier espacio y sobre todo cero excusas para ponerte a entrenar. No te lo pienses y súmate al reto. Hoy me acompañan Lola y David, instructores de House Sport. Comenzamos con un trabajo de running en el sitio. Objetivo de los primeros ejercicios, subida de pulsaciones para entrar fuerte en la clase. Este es un calentamiento. Diferentes niveles de intensidad. Puedes ir más tranquilo, subiendo talones, puedes pegar los pies ligeramente del suelo o buscar activamente mis talones en el glúteo. Tú elijas en qué nivel quieres entrenar y trabajar. Desde aquí vamos a cambiar y vamos a llevar las rodillas arriba. Eso, como he dicho antes, distintos niveles de intensidad. Puedes ir alterno, puedes despegar ligeramente los pies del suelo o puedes buscar activamente tus 90 grados. Tenemos que ir notando poco a poco que nuestras pulsaciones van subiendo, que el cuerpo se empieza a calentar. Si ustedes van a entrenar hora y media, que sería lo adecuado, ¿no es cierto? El calentamiento por lo menos debe durar 15 minutos. ¿Ya? Después vamos a hablar sobre el calentamiento, de qué está compuesto el calentamiento. Puede ser de desplazamiento, a lo mejor de actividades de este tipo en el lugar. Siempre el calentamiento tiene que apuntar a subir la temperatura, mejorar la elongación, la flexibilidad, la movilidad. ¿Ya? Bien, equipo, paramos en el sitio, piernas 90 grados. Desde aquí, manos en cintura y flexiona conmigo suave. Busca tu cadera, que vaya abajo y atrás. Tu espalda muy larga y tus hombros bien atrás. Recuerda, como dije al comienzo, distintos niveles de intensidad. Puedes acortar un poquito. Importante lo que señala ahí, el ángulo de flexión de rodilla. Para que sea bien eficiente, tiene que estar siempre buscándose los 90 grados. O puedes buscar tus 90 grados. Tú eliges. ¿No más? Perfecto. Desde aquí llevamos una pierna atrás, seguimos con las manos a la cintura, tus hombros bien atrás, flexionas conmigo. Pierna trasada, tu rodilla tiene que buscar activamente el suelo, tu talón siempre mirando al cielo. Abdomen fuerte, hombros atrás. Dos últimas. Cambiamos, pierna contraria. Ahí tenemos la alternancia muscular, para no sobrecargar siempre el mismo lado. Muy importante en todos los entrenamientos que hagamos. Recuerda, poquito a poco iremos subiendo la intensidad. Estamos en el calentamiento. Ahora tenemos prisa. Bien, está. De nuevo en el sitio. Flota conmigo. Desde aquí vamos a entrar en un nuevo movimiento. Vamos a realizar un burpee. El burpee es un super movimiento. Engloba muchas capacidades. Vamos a descubrirlo y vamos a notar cómo nuestras pulsaciones se aceleran cuando lo hacemos. Desde aquí vente conmigo. Una sentadilla, llevas manos al suelo, pierna, recoges, te incorporas. Seguimos. Bueno, ese es un ejercicio que se llama
Burpe. Burpee le dicen ellos, pero es burpe, se escribe B larga U-R-P-E. Burpe. Y es una derivación, se puede hacer de varias formas distintas. Y quiero subir la intensidad. Bueno, Esa es la forma que lo hacemos nosotros en la universidad como diagnóstico, por ejemplo. adelante, atrás. Esa forma. 3 últimas. O mantenerse como estábamos hasta ahora. Una más. Y trota en el sitio. Perfecto, equipo. Desde aquí vamos a iniciar los desplazamientos. Comenzaremos desplazándonos adelante, atrás. Vente conmigo. Desplazo, toco suelo y desplazo atrás. Si te cuesta flexionar, puedes tocar rodillas o puedes llegar a tobillos. En este caso, como es una rutina de 27 minutos, 30 minutos, lo que habría que hacer es que los primeros 8 minutos de trabajo son de calentamiento. Y habría que agregar elongaciones, movilidad articular antes de continuar. O sea, los primeros 8 minutos está esto más la elongación y el estiramiento que debiera haber. Tú eliges. No más. Stop. En el sitio. Desde aquí nos iremos a hacer desplazamientos laterales. Vente conmigo. Llevamos 4 minutos 40 de activación. Entonces estamos en activación, calentamiento previo. Tú eliges. Después de los 8 minutos, dentro de los 28 o 30 minutos que vamos a trabajar, comienza la parte medular del entrenamiento y los últimos 8 minutos sería la parte ya de vuelta a la calma de la actividad física. Ya que está avanzado el calentamiento, desde aquí nos vamos a ir al suelo. Vamos a iniciar unos fondos. Stop. En el sitio. Manos, ancho de los hombros. Apoyamos rodillas. La cabeza siempre por delante de tus manos. Y desde aquí flexiones. Tu mirada siempre abajo para que tu cuello esté en línea con tu espalda. Si quisieras un poquito más de intensidad, tan sencillo como despegar rodillas. Esto. En esta posición, muñeca con hombro en línea, rodillas no están apoyadas, flexión alterna de piernas. Desde aquí tenemos que notar que nuestro abdomen está trabajando enormemente. Bueno. ¿Y el equipo? Cuatro últimas. Perfecto. Me incorporo. Trota de nuevo. Desde aquí, parte final del calentamiento. Uniremos con la parte principal de la clase. La parte principal de la clase es un entrenamiento global, donde reproduciremos gestos de la vida cotidiana, de la vida deportiva. Y el equipo, stop en el sitio. Piernas abiertas 90 grados. Desde aquí, toco el suelo y voy arriba. Flexiono, cadera va hacia atrás y arriba. Si cuesta llegar al suelo. Todavía no terminamos los 8 minutos, Me vale que busques sí, de calentamiento inicial que yo les señalo, y todavía no ha hecho elongaciones. Entonces ahí hay una no buena aplicación del calentamiento, porque tiene que haber elongación y flexibilidad y movilidad articular. No podemos pasar del calentamiento directamente al tiro al esfuerzo máximo, o al esfuerzo de la parte más fundamental de la clase. Siempre tiene que haber actividad de elongación, movilidad articular y flexibilidad. ¿Ya? Ellos reducen y se saltan esa parte porque tienen poco tiempo en mostrar el video, pero lo correcto sería que dentro del calentamiento se agregase eso también. Todos juntos, siguiendo un mismo camino. Ok, 3 más. Alarga. 2 últimas. Una más. Y trota conmigo. Vámonos. Esas rodillas tienen que venir más arriba. Tenemos que buscar ya esos 90 grados. No me puedo conformar con menos.
sitio, detenemos. Piernas anchas de los hombros. Mueves la cintura y desde aquí trabajas sentadilla. Buscaremos activamente el frente con los brazos. Alarga tus brazos. Relaja. Trapecios. Fuerte tu abdomen y, como siempre digo, tu cadera abajo y atrás. Tres últimas. ¿Me da miedo que te quedes frío? Sube 9 pulsaciones. Eso es. Bien esas rodillas. Bien arriba. Bien arriba. Fuerte tu abdomen. Tu espalda está muy larga. Equipo, volveremos a repetir el trabajo sentadilla, pero los brazos van a buscar activamente el suelo. Stop. Piernas anchas de los hombros. Mira mis brazos, ¿dónde van? Buscan el cielo. ¿Quieres frotar? Que tu espalda incrementa el trabajo. Se le exige mucho más. Este trabajo está enfocado más que nada a lo que es capacidad aeróbica. Las últimas. Claro, estos brazos. Es capítulo 1, por eso es que no está centrado mucho en lo muscular. Es más que nada capacidad aeróbica. Si ustedes se fijan, hay una actitud permanente de movimiento, con pausas muy pequeñas. ¿Sí? Entonces pasa de capacidad a potencia aeróbica en algunos momentos por la frecuencia cardíaca que se va a adquirir y con grados de dificultad simples en los movimientos. Tus brazos muy largos. No te conformes. Entonces aquí habría que ver que no hay la compensación muscular en el sentido de la práctica de la elongación y la movilidad articular como parte del calentamiento. Equipo, cambiaremos el cardiovascular. Fíjate, piernas anchas de los hombros y saltarás conmigo. Por eso es que es importante que seleccionemos bien y nos mantengamos siempre en contacto para hacer nuestro trabajo en conjunto y hacerlo lo más óptimo posible. El impacto en el suelo. Amortigua. Mucho trabajo de piernas y brazos, poco trabajo de abdomen en general, poco trabajo de espalda. Entonces, como primer capítulo, se podría aceptar. Más alto, equipo. Una más. En el sitio, suelta. Recupera aliento. Vamos a hacer una parte estática en el sitio y hoy trabajaremos la parte posterior de tu espalda. Vamos a buscar movilidad dentro de la cintura escapular, una parte donde habitualmente tenemos muy agarrotada por nuestro día a día. Vamos a aprender movimientos para soltar toda esa zona. Piernas abiertas, ancho de los hombros. Ligera flexión, fuerte tu abdomen. Desde aquí llevaremos los dos brazos atrás a la vez y volveremos suave. Atrás a la vez. Los brazos mantienen ligera flexión. Estamos iniciando el trabajo. El trapecio va muy relajado. Respirar. 5 más. Si lo quieres más intenso, tus brazos más extendidos, notarás mayor exigencia a nivel escapular. Nota como tu espalda va adquiriendo movilidad. 2 más, equipo, conmigo. Realizaremos un movimiento con la única diferencia que los brazos van alternos. Primero un brazo, un brazo contrario. Importante, tu mano muy cerquita de tu cabeza. ¿Qué es lo que no quiero? Que tu cabeza sea la que se acerque a tu brazo. Es tu brazo el que pasa muy cerca de tu cabeza. Bueno, el movimiento es muy interesante para soltar la espalda de la tensión que acumulamos día a día. 4 últimos. Habría que agregar en este tipo de ejercicio también de rotaciones para poder también soltar y descomprimir un poco más la espalda. Solo 2. Sueltas. Tus brazos. El hombro, muñeca, todo y hombro están en línea. Con una ligera flexión. ¿Qué es lo que vamos a buscar? Llevar tu espalda hacia atrás. Y adelante, redondea. Saca pecho. Y adelante.
tus escápulas, los dos huesecitos que tenemos en la espalda, intenta que se junten. Y se junten atrás. Intenta que se junten y suéltalos. Júntalos y suelta. ¿Notas cómo se mueve? Solo tres más. Aguántalo, aguántalo. Uno más. Perfecto, suelta. ¿Notas para la zona de la espalda mucho más relajada, mucho más suelta? Perfecto, equipo. Siguiente parte. Vamos a trabajar la propiocepción por medio del equilibrio. ¿A qué me refiero? Me refiero a un trabajo a pata coja. Simplemente despegar una pierna del suelo. La pierna que está apoyada en el suelo siempre mantiene ligera flexión. Tu abdomen está fuerte, tu espalda está muy larga y tus hombros... La propioceptividad es la que nos da y nos ayuda mucho a sentir la ubicación de nuestros movimientos, de nuestro cuerpo en el espacio que estamos utilizando. Y nos ayuda también incorporando el sentido de ritmo a la coordinación general. Propioceptividad se trabaja mucho, por ejemplo, por el equilibrio en el oído medio. Es muy interesante ese trabajo y acá no aparece, pero en la diapositiva que yo les mostraba, se trabaja mucho con estos balones, ¿no es cierto? El Swiss ball que se llama y el Wusu para mejorar esa sensación de equilibrio dinámico. ¿Ya? Por atrás. Bien, diferentes intensidades. Tu pie cerca del suelo, tu pie busca los 90 grados. Parece que no estamos haciendo nada. El cuerpo está recolocándose, trabajando fuerzas, abdomen, con la fuerza de tu pierna. Cambiamos, pierna contraria. Lo mismo. Notarás que con una pierna tenemos más equilibrio que con la otra. ¿Por qué razón pasa eso? Porque siempre tendremos un lado dominante. Siempre tenemos, si somos derecho o izquierdo, vamos a tener más facilidad de adaptarnos a la posición o a los ejercicios más con un lado que con otro, por el lado dominante, ¿no es cierto? Pero eso del lado dominante, si no es compensado, produce asimetría en nuestro cuerpo. Y al producir asimetría, produce descompensación muscular. Entonces, la propioceptividad que está señalando acá nos ayuda a mejorar y a compensar esa asimetría. ¿Verdad? ¿Verdad? Eso. Como veréis, en mi caso, la izquierda me cuesta un poquito más. Fuerte, bien arriba. Mantén tus 90 grados. Atrévete. Tus hombros bien atrás y tu abdomen fuerte. Bien, equipo, vamos a intentarlo una segunda vez y notaréis que una segunda vez nuestro equilibrio es mucho mejor y mucho mayor. Fuerte, fuerte abdomen. Eso se debe a que el cuerpo ya captó la información y entonces inmediatamente corrige y mejora. Ahí está la adaptabilidad y la mejora por el entrenamiento. Por eso que el entrenamiento es un beneficio, ¿ya? Y ustedes ojalá lo aprovechen. Ejercicios muy, muy sencillos que se les practica día a día. Notarás grandes mejoras. Fuerte abdomen. ¿Quieres más intensidad? Flexiona la pierna que está apoyada un poquito más. Notarás mayor tensión en cuádriceps, mayor tensión en glúteo. Son ejercicios de fácil ejecución de y un espacio reducido de 2x2 se puede hacer perfectamente. Baja y arriba suave. ¿Qué nos cuesta? Ligeramente. Voy a rodilla. Yo creo que si no puede controlarlo, busco un poquito más de recorrido. Y si me atrevo, soy capaz de buscar el suelo. Así cambiaremos de pierna. ¿Estás con tu pierna buena o con la menos buena? Cambiamos. Pierna contraria. Suave. Bueno, estamos poquito a poco. Os he dicho, la izquierda es la mala mía. ¿Notáis la diferencia, verdad? Dos últimas. ¿Eres capaz de buscar el suelo? ¿Solo uno más? Perfecto. Frota un poquito en el suelo para soltar. Suave. Eso es. Y desde aquí, equipo, nos vamos a ir al suelo. Vamos a apoyar las manos como hicimos en el calentamiento. Manos ancho de los hombros. Piernas extendidas. Desde aquí, flexión alterna de pierna. La posición ideal de tu cabeza es que esté mirando abajo para que esté en línea con tu zona cervical. Como sabes hacerlo, en este momento no hace falta que estés mirando el vídeo. Escúchame. 10 más.
Dos últimas. Una más. Perfecto, equipo. De aquí vamos a apoyar antebrazos. Vamos a juntar las manos. Apoyamos rodillas y nos quedamos en posición de plancha. Tu abdomen tiene que estar fuerte, tu tronco paralelo al suelo. Ombligo bien dentro. Y elimina la tensión de tu zona cervical. Bueno. 3, 2, 1. Repetimos siempre. Equipo. Apoyamos de nuevo y lo que vamos a buscar es un poquito más de velocidad. Vente conmigo. Atrévete. Atrévete. ¿Tocas tu abdomen? Si hacemos ejercicio rotando un poco, además de trabajar el abdomen bajo, trabajamos los oblicuos. Stop. Apoya antebrazos de nuevo. Y esa plancha necesariamente no tiene que ser apoyando las rodillas, sino que como está ahora, anteriormente estaba apoyando rodillas, ahora en el aire puede ser abajo o arriba, dependiendo de la capacidad. A que tengo excesiva tensión en zona lumbar. Si la tensión está en la zona abdominal, intento aguantar. Si molesta zona lumbar, apoyar las rodillas. 3, 2, 1. Perfecto. Lleva tu glúteo atrás. Estamos elongando un poquito. Incorpórate. ¿Sí? Suelta tus brazos. Relaja. Vamos con una nueva serie de escaladores. Pero ahora cruzaremos. Apoyamos de nuevo. Muñeca con hombro en línea. Arriba. Y desde aquí cruza. Ahora girando. Ahí trabajan también los oblicuos. ¿Eh? Intenta que tus caderas no se muevan. Tu cuerpo lo más estable posible. Tienes que notar ahora tus oblicuos. 8 más, equipo. Stop. Apoya tus antebrazos. Eso. Enfrenta uno por delante del otro. Y desde aquí, gira tu tronco. Siempre al mismo lado. Puedes trabajar con rodillas. Puedes trabajar con punta de los pies. Con punta de pies es mucho más eficiente el trabajo. ¿Ya? También es para la espalda y oblicuos. ¿Ya? Eso ayuda a los rangos de movilidad articular y mejorando un poco la flexibilidad. Fuertes abdomen, equipo. ¿Quieres más intensidad? No apoyes tu rodilla. Uno más. Perfecto. Stop. Apoyamos los antebrazos. Desde aquí, ¿qué es lo que vamos a trabajar ahora? Vamos a trabajar nuestra zona lumbar. Lo único que quiero es elevar el tronco y bajar. Y cuello. Siempre relajado. Levantar la cabeza y mirar. Tengo un poquito más de tensión. Fijaros más en mis compañeros. Tienen el cuello, una posición perfecta. Entonces, si nosotros vamos viendo estos 30 minutos de trabajo, hacemos, por ejemplo, 10 minutos de activación y calentamiento, 10 minutos de parte medular del trabajo con intensidad cercana a un 80%, 85% de esfuerzo, ¿sí? Y los últimos 10 minutos de compensación, regeneración y vuelta a la calma. ¿Ah? Tiene que ser de esa forma siempre, de manera que el organismo tenga la posibilidad de volver a la normalidad del esfuerzo, de la vida cotidiana. No quedar saturado, no quedar recogido ni contracturado. Notando tu glúteo y tu zona lumbar. 8 más, 8 más. Arriba, arriba, no te rindas, control. Es importante trabajar con un cronómetro o con un reloj cercano para estar controlando los tiempos, ¿ya? Y entonces hacer la división y la dosificación del esfuerzo en la sesión, ¿ya? Idealmente, si no hay más tiempo, 30 minutos como mínimo está bastante bien. Yo considero que es poco, pero está bastante bien. Considero que 45 minutos sería mejor. Y lo mejor de lo mejor sería 1 hora y media, 90 minutos de trabajo. ¿Ya?
En las mañanas acá, por ejemplo, con la franja de la actividad física que dio el gobierno, Solo 8 más, equipo. se juntan Arriba conmigo cerca de mi fuerte. casa y como decía, hay una plaza y Se se nota junta ya que mucha suena gente lumbar, cómo está entrenando ahí trabajando, ¿verdad? y hacen justo 1 hora y a algunos se les pasa un poquito y hacen la 1 hora y media. Ya se levantan más Dos temprano, últimas. están hasta las 8:30 No te vas a entrenando. rendir ahora. Uno Me más. toca ir a veces a mí, me preguntan Apoya tus manos cosas. en el suelo. Y yo le digo que voy a entrenar para mí, no para los demás. Porque si no, no descanso. Pues voy para mí, digo, discúlpenme, no vengo a hacer clase, vengo a entrenar para mí. El que pueda, que me siga. Además, tampoco me pagan. Entonces. Extiendo brazo, recupero, apoyo y sigo con el mismo. 5 con cada. Muy fuerte tu abdomen. Tu mirada, como en todos los ejercicios del suelo, se dirige hacia abajo. Ahí tenemos alternancia cruzada, ¿no es cierto? Tenemos brazo izquierdo, pierna derecha. Muy buen ejercicio, ya para fortalecer glúteo y espalda. ¿Sí? Ahora cambiamos. Brazo contrario. ¿Sí? Muy buen ejercicio. Nosotros le llamamos Superman a ese ejercicio. Que tenemos una parte más dominante que otra. Solo dos. Uno más. Muñecas, codo y hombros siguen en línea. Rodillas en línea con tu cadera. Desde aquí redondearemos espalda. Hacemos el gato para acabar. Lleva tu zona lumbar arriba. Fíjate que tus hombros en todo momento están relajados. Y baja suave. Arriba. Zona lumbar. Busca la movilidad de esa zona lumbar. A muchos seguro que nos cuesta encontrar movilidad en esa zona. Un trabajo diario. Con este movimiento conseguiremos que esa zona tenga mucha más vida. Solo 4 conmigo, ¿eh? Solo 4, lo tienes. Perdón estos últimos ejercicios que no estoy mirando mucha cámara, ¿vale? Pero es para que os fijéis bien en el movimiento de la cabeza, el movimiento del cuello, que esté siempre bien alineado. Solo uno más, equipo. Solo uno más. Perfecto. Desde aquí llevamos glúteo atrás. Comenzamos a estirar. Alarga tus brazos bien adelante. Glúteo atrás. Relajado. Incorporas. Más una pierna. Aquí adelantas. Fuerte tu abdomen. Tu cuerpo muy largo. Como estira la parte interna de tu cuerpo. Porque estamos estirando. También tenemos que trabajar ese equilibrio. Porque hay muchas posiciones que nos cuestan un poquito. Y al brazo arriba. Aprovecha estos 3 minutos de estiramiento para respirar conscientemente. Seguramente sean los 3 únicos minutos del día en los que te paras a pensar en respirar. Respira por nariz. Expulsa muy suavemente. Cambiamos, pierna contraria. Adelante. Busca primero cómo estira. Parte interna de tu pierna. Parte interna de tu pierna. Y una vez tienes cogida la posición, llevas tu brazo arriba. En este estiramiento, tu rodilla nunca puede pasar punta del pie. Pecho, espalda recta. Y nota tensión en la parte posterior de tu cuerpo. En la pierna, te apoyas, te incorporas. Y desde aquí, vamos a trabajar propiocepción, como hicimos en la parte principal de la clase. Pierna, ligera flexión. Desde aquí abres. Si tienes necesidad de apoyarte, si tienes algo cerca, una columna, una silla, una mesa, apóyate y aguanta. Si eres capaz de mantener equilibrio, mucho. Está elongando y al mismo tiempo está haciendo propiocepción. Incluso yo podría decir que si fuese que tomase la pierna izquierda pero con la mano derecha, sería aún mejor el ejercicio. Mejor. Cambiamos pierna contraria y vuelvo a recordar. Nunca con la mano al mismo lado, es preferible hacerlo con la mano contraria al pie. Si tengo la pierna derecha, tomarla con la mano izquierda y abriendo el brazo. Se trabaja aún mejor el equilibrio y la propiocepción. Desde aquí cruza tu brazo por delante. Presiona siempre por encima del codo para notar tensión en tu hombro.
Bien abajo. Estamos compensando, elongando. Perfecto. Este mismo brazo lo llevarás hacia arriba. Flexionarás por detrás y aguantarás. Tus piernas no varían posición y tu abdomen sigue fuerte y activo. ¿Veamos? Presiona, recuerda, por encima del codo. Arriba. Aquí, lleva tus dos brazos atrás. Saca pecho, espalda recta. Los hombros bien atrás. Nota cómo estira tu pecho. Cómo tus escápulas se quieren juntar. Abre tus brazos. Es el último ejercicio. Solo quería dar las gracias a mis compañeros Lola y David. Muchas gracias por hacer esto posible. Muchas gracias a vosotros por entrenar a mi lado. Bueno, ahí tenemos entonces un ejemplo de lo que más o menos podemos ir haciendo, pero en un tiempo bastante reducido, de 30 minutos, ¿ya? Lo único que podemos ir criticando en el sentido de mejorar es un poquito más de alternancia en la musculatura, ojalá mayor diversidad de actividades, que nosotros vamos a editar también un video para que después comparemos y podamos ir aprendiendo y realizando, obviamente. Y en la parte del calentamiento, dividir bien la sesión en 3 etapas. Si tenemos 30 minutos, tenemos 45 minutos como mínimo, yo opino que 45 es mejor. Tenemos entonces 15, 15 y 15. 15 de calentamiento, 15 minutos de trabajo medular, central de la clase, y los últimos 15 de vuelta a la calma, compensatorio y todo. Entonces, excelente entrenamiento. Los dejo invitados a meterse en esta actividad. Tempranito la actividad es bastante buena, uno después queda todo el día prendido, con ánimo, ¿no es cierto? Así que por eso tempranito, aprovechando más la franja que nosotros podamos tener, que el gobierno está dando, y entonces en algún momento se les puede dar alguna tarea que ustedes vayan a cumplir afuerita, después vuelven y hablamos, hacemos diálogo, apoyarnos, cuidarnos al máximo. Esta es una forma de cuidar, una forma de compartir, una forma de quererse, ¿no es cierto? De desarrollar una linda amistad y de mejorar. Meritorio desvalido, eso es lo que dice el testamento de don Federico Santamaría. Meritorio desvalido, así que hay que hacer mérito. ¿Ah? Lo espero prontamente, ojalá el lunes. Un abrazo, que estén bien.